Gracias por su asistencia. En primer lugar, me acompañan la directora de Kontsumobide, Olga Santamaría, y la asesora jurídica del Departamento, Asunta de la Herrana. Les hemos convocado esta mañana para presentar el anteproyecto de ley del Estatuto de las Personas Consumidoras de Euskadi. La actual ley autonómica de consumo tiene más de 15 años y en este tiempo se han producido cambios sustanciales en los hábitos y formas de consumo y pago, y se ha modificado la legislación nacional y europea sobre consumo. Consideramos por ello que ha llegado el momento de abordar la renovación de la legislación que protege a las personas consumidoras y usuarias. Una ley que reforzará el papel protagonista de Kontsumobide y le dotará de nuevos instrumentos para mejorar su tarea y contribuir a la mejor defensa de dichos derechos. La propuesta que presentamos busca la promoción de un consumo responsable con criterios de racionalidad y sostenibilidad. Queremos propiciar un consumo moderado, informado, reflexivo y consciente, con especial atención a la preservación del medio ambiente, la calidad de vida, la especificidad cultural y un desarrollo socioeconómico individual y colectivo responsable. El anteproyecto de ley hace especial incidencia en la protección a las personas consumidoras o usuarias vulnerables y a los colectivos o grupos de personas en situación de inferioridad, subordinación, indefensión o discriminación. Tras la aprobación del texto del anteproyecto, se remitirá al Parlamento, iniciándose así una fase de tramitación en la que buscaremos consensos y atenderemos las aportaciones que nos hagan desde el sector y la sociedad. Pero antes de ello, sí queríamos avanzar algunas de las novedades y propuestas de este anteproyecto de ley que consideramos de especial relevancia. Destacamos, en primer lugar, una novedad jurídica no planteada hasta la fecha por ninguna comunidad autónoma. Me refiero a que Kontsumobide podrá acordar en sus sanciones que se indemnice a las personas consumidoras por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de la infracción. Esto es, además de la sanción administrativa, se determinará el importe de la indemnización que podrá hacerse efectiva por la propia Administración, con el fin de reforzar la protección de la persona consumidora. En segundo lugar, el anteproyecto de ley renueva nuestra apuesta por el impulso de los códigos de buenas prácticas empresariales y posibilitará la participación del Instituto Vasco de Consumo en su elaboración. Por otra parte, se potenciarán los sistemas alternativos de resolución de los conflictos de consumo. En este sentido, en las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, se intentará una mediación entre la entidad financiera y su cliente. Igualmente, la adhesión al sistema arbitral de consumo se marca como regla general en el sector público y en la contratación pública y se valorará en la concesión de ayudas y subvenciones. Además, creemos importante reforzar la protección de los intereses de las personas usuarias en los contratos de servicio de interés general, tales como agua, electricidad, gas, teléfono o Internet. Se impondrá la obligación de las empresas de ofrecer un plazo de subsanación antes de interrumpir la prestación. Asimismo, se obligará a las empresas de servicios a ofrecer información con carácter previo a su contratación sobre las incidencias por obras de mantenimiento, gran afluencia de personas o condiciones meteorológicas, que puedan afectar a su uso en condiciones óptimas. Esta disposición está pensada para que las personas que vayan a entrar, por ejemplo, en una autopista, en un parque temático o de atracciones, por ejemplo, antes de contratar sus servicios puedan conocer en qué condiciones se encuentran las instalaciones y, en su caso, puedan decidir no contratarlo. La inspección de consumo se refuerza y se optimiza en línea con los criterios de las normas europeas y autorizará al personal inspector a no identificarse cuando por tal motivo pueda frustrarse la finalidad de su actuación. Igualmente, podrá realizar tomas de muestras y compras de prueba bajo identidad encubierta, sin decir que es personal inspector, para comprobar que los productos se ajustan a las exigencias legales. Hay aportaciones importantes en el ámbito sancionador, igualmente. Se incluirá un extenso catálogo de infracciones más ajustado al panorama normativo actual y se prevé, junto a las sanciones, que pueda darse publicidad a las infracciones que hayan cometido las empresas en los últimos 2 años.
Además, aumenta la protección contra los abusos contractuales mediante la difusión de cláusulas y prácticas empresariales abusivas. Estas son algunas de sus características principales, a la espera de, como decimos, de todas las aportaciones, trámites y debate a que quede sujeto el anteproyecto. Ahora quedamos a su disposición por si quieren aclarar o ampliar alguna de estas cuestiones. Muchas gracias por su atención. Si le parece, le paso la palabra a la asesora jurídica para que le pueda precisar bien la respuesta. Gracias. Sí, gracias por su pregunta. Me parece que esta es una cuestión importante que va a tener mucha repercusión en el ciudadano. Cuando se comete una infracción en materia de consumo, el ciudadano acude a la entidad responsable, en este caso a Kontsumobide, y Kontsumobide inicia un procedimiento sancionador. Normalmente en este procedimiento sancionador únicamente son partes la Administración, es decir, Kontsumobide, y la empresa que ha cometido esa infracción. Entonces, la posición del ciudadano, del consumidor, pues se queda un poco sin satisfacción real, porque supongamos un caso en que ha habido un daño de un importe determinado, que ha supuesto una infracción. Al consumidor, el que se le sancione a la empresa no satisface el perjuicio que ha sufrido. Entonces, existe una posibilidad jurídica de incorporar en este procedimiento esos perjuicios que ha sufrido el consumidor, se le avisaría, él se personaría en el procedimiento, acreditaría qué daños ha sufrido y de esta forma en la propia resolución sancionadora, además de la sanción, se establecería también un importe de la indemnización. Efectivamente, como usted dice, esta cuestión de la indemnización está sujeta al control judicial. Por el hecho de estar en esta resolución administrativa, no quiere decir que el juez no pueda controlar el acierto de esta resolución. Una vez que se ha dictado la resolución que contiene el importe de la indemnización, si la empresa no está de acuerdo, puede impugnar ante los tribunales esta resolución igualmente. Por lo tanto, quedaría garantizado ese control judicial de la decisión de la indemnización. Sí tendría efectos, y tiene un efecto además añadido, es que al estar incorporado en esa resolución administrativa, si la empresa no abona la indemnización, la Administración puede ejecutarlo, un término que se dice en derecho administrativo, por la vía de apremio, es decir, puede proceder a un embargo. Siempre sometido al control judicial como cualquier otra resolución administrativa. Si la empresa no está de acuerdo, puede acudir al juez. Solo se paralizaría el procedimiento si el juez decide que esa resolución se tiene que suspender. O sea, sí tiene efectos, pero por supuesto puede existir un pleito en el que el juez decidirá si es conforme o no. En el caso del consumidor también se podría someter podría poner los tribunales en el caso de no haber satisfecho su interés por el interés que la Administración ha estipulado, o tendría que renunciar previamente a acudir a los tribunales. También podría, en este procedimiento el consumidor sería una parte más, por lo tanto, si no está de acuerdo, también podría impugnarla ante los tribunales. Sí, bueno, pues ahí sería por la diferencia. Su recurso sería por la diferencia de importe. En principio, la resolución administrativa es eficaz, tiene efectos, salvo que un juez lo paralice, diga que no. Pero parece que en todos estos supuestos de infracciones en materia de consumo, la persona directamente afectada se quedaba desprotegida, porque en principio estaba fuera sus derechos a una indemnización del procedimiento administrativo. De esta forma se incorpora
a ese procedimiento que es más rápido y que en principio está pensado para proteger los derechos del consumidor. Sí. Sí, sí. Sí, pues un contrato de telefonía, por ejemplo, en el que te suban el precio de una forma ilegal porque incorporen a tu factura un servicio que tú no has solicitado, si se hace de una forma que infringe la normativa de consumo, se abre un procedimiento sancionador. Pues imagínate que te han cobrado por un pack de televisión con las prestaciones que sean, pues 50 euros más que lo que tú tenías. De hecho, en el ámbito de la telefonía ha habido muchas infracciones. Entonces, Kontsumobide abre un expediente sancionador y llama al cliente que ha puesto la denuncia o del que ha tenido conocimiento que le ha pasado esto. Ese cliente es parte en ese procedimiento, con lo cual ahí se determina cuál es el importe que él ha perdido. Por ejemplo, suponte que le han cobrado 50 euros de más durante 3 meses, 150 euros. Ese cliente tiene ahí la opción de aportar sus facturas para acreditar realmente el perjuicio que es el que le ha supuesto a él. Entonces, la resolución sancionadora, en la que la empresa, por supuesto, tiene también su derecho a defensa, a aportar sus argumentos, sus pruebas, tal. Supongamos que acaba con una resolución efectivamente sancionadora. Kontsumobide dice, aquí se ha cometido una infracción, esta empresa de telefonía ha subido la tarifa de una forma ilegal, esto supone una multa de tal importe. Y además, como consecuencia directa de esta infracción, este señor ha tenido que abonar 150 euros de más. Por lo tanto, establezco que la indemnización es de 150 euros. Esto quedaría en esa resolución administrativa que, en principio, la empresa tiene que cumplir. Entonces, la empresa se le da un plazo para que abone estos importes. Si no los abona en plazo, podría iniciarse un procedimiento ejecutivo, es decir, un procedimiento de embargo contra la empresa. Y la empresa, en todo caso, siempre podría presentar un recurso contencioso administrativo contra esta resolución y pedirle al juez, en su caso, que suspenda la resolución. Si el juez decide suspender, no se haría el embargo y habría que esperar a la sentencia. Si el juez decide no suspender, habría embargo, la persona cobraría el dinero y al final habría que ver la sentencia. En su caso, si estima el recurso de la empresa, pues tendría que devolver el importe. Y si no, no. O sea, este es el procedimiento que está sometido al control judicial, pero incorpora el perjuicio concreto que tiene el ciudadano en su faceta de consumidor a una sanción en esta materia. No sé si he aclarado el supuesto. Yo lo que diría es que la impugnación judicial cabe como en cualquier otro acto administrativo. La novedad aquí, como dice Asunta, es que estamos incorporando efectivamente el perjuicio ocasionado al consumidor o al usuario en el proceso administrativo, en el expediente sancionador, porque hasta ahora pues estaba olvidado. Al final sí que existía una sanción administrativa a la empresa que incurría en ese hecho ilegal, esa ilegalidad, pero nos olvidábamos efectivamente del consumidor y nadie le resarcía su daño. Entonces, bueno, pero claro, lógicamente, como cualquier acto administrativo puede tener luego su recorrido judicial. De todas formas, estamos hablando que en muchos casos me imagino que no existirá, porque estamos hablando de importes pues muchas veces importantes para el afectado, pero igual no tanto para la empresa. Entonces entiendo que judicializar este tipo de casos pues tampoco seguramente será la regla general. Entonces, bueno, lo importante aquí es que pensemos en el consumidor y que le incorporemos también en resarcir su daño, en definitiva. Bueno, tendremos que verlo. Yo creo que no va a incidir en que haya más. El consumidor, por lo general, ya acude a los servicios de Kontsumobide, tanto a los sistemas de arbitraje, las reclamaciones. Aquí lo que estamos es ya dándole más garantías, le estamos dando esa cobertura.
Si eso hace que haya más reclamaciones, bueno, pues yo creo que eso no es mala señal o mala noticia en cuanto que estamos, bueno, pues protegiendo también a los derechos del consumidor. También es cierto que eso también hace que las empresas pues adquieran mejores prácticas y, como decíamos, otra de las novedades precisamente de este anteproyecto es esa promoción y esa ayuda en el código de buenas prácticas de las empresas. También tenemos que trabajar en paralelo las dos acciones. Dar la cobertura y mayor garantía cada vez más a los derechos de las personas consumidoras, pero al mismo tiempo ayudar, promocionar y dirigir a que las empresas interioricen y trabajen ese código de buenas prácticas donde Kontsumobide además puede ayudar, que esa es otra de las novedades del anteproyecto, que Kontsumobide como entidad, como Instituto Vasco de Consumo, puede ayudar a esas empresas a elaborar esos códigos de buenas prácticas. Sí, era así, pero no sé si quieres, Asunta, ampliar un poquito más. En general, el personal inspector, que tiene en todos los ámbitos, no solo en consumo, tiene carácter de autoridad pública. Los hechos que refleja el inspector en sus actas, en principio, tienen presunción de veracidad. Entonces, se establecía como garantía de este tratamiento especial que tiene la persona inspectora, que se tenía que identificar cada vez que hacía una actuación. Lo que pasa es que el panorama de consumo ha cambiado tanto, se consume mucho a través de Internet, en ventas a distancia, en ventas telefónicas, que esta realidad ha dado lugar a que la práctica de las empresas ante una identificación de la persona inspectora cambie. Por ejemplo, si vas a hacer una compra telefónica, la empresa te tiene que avisar que una vez que hagas la compra tienes un plazo de 7 días o de 14 días, según los casos, para echarte atrás y decir que no quieres hacer esa compra, ¿no? Que lo decidiste, pero te puedes arrepentir, el derecho de arrepentimiento. Y es obligatorio que tú, cuando llames por teléfono, la empresa te lo diga. Usted tiene derecho a esto y tal. Claro, si un inspector llama y se identifica, soy inspector, evidentemente la empresa se va a poner ahí a cumplir exactamente todos los requerimientos que le exija la ley. Entonces, esto viene de una normativa europea, de un reglamento europeo que se ha aprobado recientemente, que autoriza en materia de consumo a que los inspectores no se identifiquen, tanto en las ventas por Internet como a distancia, telefónica, etcétera. Entonces, en el marco europeo están ya estas previsiones. Y lo que hace el anteproyecto es incorporarlos con carácter concreto a nuestra normativa. La indemnización siempre va aparejada a una sanción. Entonces, si se abre un expediente sancionador, ahí habrá que identificar cuál es la empresa responsable y a estos efectos da lo mismo el modo en el que se haya celebrado esa relación de consumo, que haya sido por Internet o presencial o tal. Sin embargo, sí creo que me puedes hacer alusión a un problema que está habiendo también, que es cuál es, la identificación de cuál es la empresa responsable. A través de las operaciones en Internet, a veces es una empresa la que tiene el portal de Internet, otra la que ofrece el producto, otra la que lo fabrica. Esto es un problema que está habiendo, vamos, no nuestro, a nivel mundial, pero no tiene que ver con la indemnización, sino con la identificación en general de cuál es la empresa responsable. Y a esto se tiende también con la normativa europea y la normativa estatal a identificar concretamente quién es el que debe responder. Bueno, entendemos que en el sector privado lo que hacemos es seguimos trabajando para incentivar a que las empresas se acojan al sistema como además un sistema
pues muy eficiente, válido. Hay más de 15.000 empresas ya adscritas al mismo y la verdad es que con crecimientos muy significativos cada año. Ahora próximamente también vamos a hacer otra campaña informativa en ese respecto, pero en el ámbito privado lo que tenemos es que seguir trabajando para invitar y hacer atractivo ese sistema a las empresas privadas y sobre todo que lo conozcan también los usuarios, que los propios usuarios conozcan qué comercios o qué empresas están adheridos al sistema y que eso también ayude a fomentar esa adhesión. Lo que sí que podemos obligar es el sector público y además tenemos que dar ejemplo. Entonces vamos a empezar por ahí. El sector público va a ser regla general, va a ser obligatorio y lo que vamos a hacer también es que, bueno, pues que tanto en las órdenes de ayudas y subvenciones, pues que también sea, vamos a decir, un valor añadido que se contemple pues como cualquier otra cláusula social en definitiva. Entonces, bueno, yo creo que la Administración sí que tiene que ponerse en eso un poco, bueno, abanderar, vamos a decir, dar ejemplo y eso seguramente que también redundará en que el sector privado pues también o ayudará a que también se vaya adheriendo al sistema, pero bueno, hoy por hoy donde podemos actuar es en el sector público. Bueno, como me imagino que sabrán ustedes también por la experiencia de cualquier anteproyecto de ley, es una tramitación ardua y ciertamente larga porque además requiere de muchísimo consenso y luego sobre todo de aportaciones del sector y de las partes interesadas y afectadas. Entonces, bueno, nosotros estimamos que de ir todos los trámites razonablemente bien en los tiempos que tienen que ir, estamos hablando que podría aprobarse pues en torno a mediados del año 2020. Es la planificación que tenemos elaborada. No, es que... Aquí se hace referencia a una especial protección a los derechos de los colectivos que están en situación de discriminación, de mayor vulnerabilidad. Yo quería saber si está previsto, incluso en este anteproyecto, de los derechos lingüísticos de los consumidores y las consumidoras, de cuáles son esos derechos y, por tanto, en caso de que se vulneren esos derechos, ¿qué actuaciones? Vale. Sanciones e indemnizaciones allí como parte. Vale. Sí, lo que le podemos es igual explicar brevemente cómo está recogida un poco y la previsión que hay. Sí, Asunta le explicas. Sí, el tema de los derechos lingüísticos, realmente ahora la situación normativa que tenemos es un poco chocante porque se recoge una regulación, pero se modificó en el año 2012 y es un ámbito que está excluido de la actuación sancionadora. El tema de los derechos lingüísticos entendemos que tiene que tener un tratamiento general, no en materia de consumo, no tiene que ser una faceta a separar de otras actuaciones. Y el anteproyecto lo que hace es recoger la normativa que está vigente con la Ley Básica de Normalización del Euskera para todo el sector público y se remite a ella, y en el sector público se recoge tanto obligaciones de documentación en euskera, en castellano o bilingüe, como la obligación de disponibilidad lingüística, esto es, que la persona que acude a cualquier administración pública puede relacionarse con ella en castellano o en euskera y la administración tiene que establecer este canal en el idioma que elige el ciudadano. Sin embargo, en el sector privado, como se vino haciendo ya con esta modificación del 2012 y como viene declarando la doctrina constitucional, no se puede imponer un idioma. Por lo tanto, en el sector privado se actúa a través de la promoción, de la convocatoria de ayudas, sin perjuicio de que en algunas empresas grandes, en grandes establecimientos comerciales o en empresas de interés general, en transportes y demás, se establezcan unas obligaciones de tener la documentación, la señalización, la información pública que se da, tanto por megafonía como por otro tipo de medios, en euskera y en castellano. Muy bien. Pues si no hay ninguna otra pregunta, pues muchísimas gracias de nuevo por su asistencia y hasta otra ocasión. Gracias.